y nadie me contesta y siguen ahí como 10 o 15. Bueno, entonces yo digo, ¿estamos bien en este mundo o estamos mal, verdad? Bueno, entonces les voy a reflejar las notas, me disculpan la forma en que les hable, pero sí hay cosas que sí molestan, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. Licenciada, buenas Buenas tardes. tardes, ahorita les voy a reflejar las notas para que vayan viendo. Licenciada, la quería molestar. Fíjese que Dígame. el compañero que le toca presentar la diapositiva para nuestra exposición tiene problemas con su conexión. No sé si Eh, usted nos podría hacer el favor de me la pasar usted envían, la presentación. me la envían al grupo, por favor. ¿Está en el grupo, licenciada? Me permite, solo vamos a ver primero las notas, ¿verdad? Sí, Así está bien, como, licenciada. no tenga pena. Sí, gracias. Bueno, así como ven ustedes las notas, su nombre y apellido, así está en la plataforma, de allí obtuve los datos. La zona acumulada, como les decía, ustedes podrán ver en la esquina, donde está la primera nota, al lado derecho, dice 44/100. Tengan en cuenta que esta es la nota para los que ya expusieron y entregaron todos sus trabajos. Incluso acá, aunque no hayan entregado todos sus trabajos, aquí solo está ingresar lo que es la nota del trabajo de exposición. Entonces, ustedes pueden ir viendo ahí o desean que más tarde les envíe la información a la plataforma o van viendo poco a poco ahí. Por eso me gustaría que arreglen sus datos en la plataforma. No sé Ahí si miramos. los que están en este grupo ya vieron su nota. No, ¿Perdón? Licenciada, ahí solo puso un nombre y un apellido. Así aparece en la plataforma, a eso me refería yo, arreglen sus datos en la plataforma porque tienen, o hagamos algo, cuando llegue el link de la asistencia, ustedes escriban bien su nombre, yo lo voy a ir buscando acá. Por ejemplo, hay nombres que acá, si ustedes se dan cuenta, solo tiene, Lucy solo tiene un nombre acá, pero Lucy tiene más nombres, ¿no? No tiene solo uno, entonces ahí es donde yo estoy difiriendo, ¿verdad? Porque en el listado de asistencia me aparecían todos, pero me aparecen rajados o me aparecen todos, no ponen, a veces ponen su primer nombre y no ponen el segundo, o ponen ay, pero cambian algo así los datos, ¿verdad? Entonces yo quiero que me den algo específico en el link, ustedes anoten bien su nombre y su número de carnet, porque hay compañeros que todavía piensan que fundamentos es el nombre de la carrera no es fundamentos, estudian administración o estudian auditoría, una de dos, pero fundamentos es un curso es parte fundamental de las carreras, ¿verdad? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Yo supongo que ya todos tienen número de carnet, entonces háganme el favor, anoten bien su número de carnet, lo que significa que aquí no están perdidas las notas. Yo lo único que tengo que verificar son los datos para que yo tenga completa toda la información. ¿Tienen dudas al respecto? Lick, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cuánto vale la exposición, perdone? 10 puntos. Ok, gracias. 5 el trabajo y 5 la exposición. ¿Puedo continuar? O sea que los que no hemos expuesto es sobre 10 menos de esos 44. Exacto. Los que no han Vale. expuesto ya tienen los 10. Ok, Ya. gracias. Acá pueden seguir viendo, compañeros, su nota. Si desean, mejor se las paso por WhatsApp para que ustedes la vean despacio. Cabe destacar que acá ustedes, si me dicen, mire, yo entregué un trabajo, yo entregué el otro, aquí no se ha perdido nada porque todo está en la plataforma, hasta el total tiene en la plataforma de todo lo que ustedes han entregado, hora, fecha y todo, ¿verdad? Entonces acá sí no podemos decir, mire, usted me robó, yo, cosas así, ¿verdad? Porque no.
Licenciada, una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Mire, ahí solo hace falta, o sea Sí, que solo harían falta los 10 de la exposición, nada más. exacto, para los que no han expuesto. Oh, está bien, gracias. Lick, perdone, ¿cuánto de zona dijo que va hasta el momento? Bueno, ¿qué manda? 44 para los que, bueno, 44, menos 10 para los que no hayan expuesto, ¿verdad? Tienen que ganarse sus puntos. Gracias, ya me animo. Bueno, continuamos. ¿También? Licenciada, una consulta. Cristian López, Dígame. fíjese que yo en la plataforma ya actualicé mi nombre completo y apellido, pero yo veo aquí en el listado que todavía no está corregido. No sé de qué fecha tiene el listado. No sé la asistencia, si en la asistencia no está igual. Entonces, para no tener así que alguien sacó más o menos, por eso tomé lo de la plataforma. Sí, no, solo preguntaba por el nombre, porque sí ya lo tengo actualizado y en el listado todavía no aparece así. Pero cuando a mí me den el listado oficial, ahí va a aparecer su nombre igual, ¿verdad? Va a aparecer como usted lo actualizó de plan. Ah, ya lo entendí. Porque todavía no nos han dado listados oficiales de la universidad, entonces a nosotros nos dan ya cuando pasa el segundo parcial, ahí tenemos nosotros que verificar en la plataforma, porque ahorita todavía no aparecen, yo verifiqué y todavía no aparecen los listados oficiales, ¿verdad? Pero los oficiales hasta ahorita son los que están en la plataforma. Sí, en base a eso es en lo que usted se basó. Exacto. Incluso en los números de carreta ahí no me aparecen, por eso es que les coloqué por número acá, pero el nombre sí, por nombre sí los voy a tener bien específico para, si me hacen favor de la asistencia del día de hoy, ponerlos así bien claritos, sus datos bien, porque hay unos que tienen solo 2021, pero no tienen en sí qué número es, solo me pusieron 2021 y ahí no, ¿verdad? Entonces yo no puedo andar adivinando porque la verdad no sé. Pueden ver ahí seguir verificando. Les puedo mandar la información, les puedo subir las notas al WhatsApp, se les puedo enviar para que las tengan. Sí, por favor, Dile, gracias. Sí, porque sí, mejor nos vamos a la... Gracias, licenciada. Bueno.
No se escucha. Licenciada, solo con una consulta. En esta nota que usted nos estaba mostrando ahorita, ¿ya va incluido el parcial? Sí, ya va incluido el parcial. Gracias. Hay un compañero que tiene encendido su micrófono, por eso lo escucha así raro. ¿Cuántos puntos eran del parcial, licenciada? Perdone. 25. Gracias. Hubo un compañero de ustedes, Pablo, creo que es, hizo 2 intentos y en la segunda tenía 0. Incluso yo todavía le califiqué la... Permítanme. E incluso le califiqué la primera oportunidad porque él tenía la... Permítanme. Tenía en la primera oportunidad tenía su nota, ya la segunda entró, pero ahí tenía 0 en todo, ¿verdad? Entonces, yo les había dicho una vez y si entró la próxima vez le califiqué, pero sin embargo, no tenía que haber ingresado, ¿verdad? Permítame un momento, por favor. Jóvenes, ya están las notas en el grupo de WhatsApp, por favor, las pueden verificar si desean. Para los que van a exponer, ahí están las diapositivas, solo me van indicando cuando deseen que cambie, por favor. Jóvenes del grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, ya están sus diapositivas. Ok, muchas gracias, licenciada. Somos el grupo número 4. Ya, primero que nada vamos a empezar con la bienvenida. Espero que la presentación sea de su agrado. Nosotros somos el grupo número 4 y nuestra exposición grupal es acerca de la sinopsis de la historia del imperialismo e idealismo y algunas de las características del mismo. Nuestro grupo está integrado por su servidora, me llamo Andrea Celeste. Como coordinadora también está Eda Fernanda Briones, Kimberly Patricia Marisol,
María René de Los Ángeles Rodríguez, Stephanie Melissa López Pazán, Luis Carlos Contreras, Jesús Alberto Gómez y Gómez, Pablo Alejandro Solís y Marlene Yulisa Pérez. Bueno, ¿podría pasar a la siguiente página, por favor, licenciada? Voy a hablarles acerca de la introducción del tema. Si bien el término idealismo fue utilizado por primera vez en el siglo XVII para caracterizar la filosofía platónica en cuanto había sido establecida en la realidad consciente de las ideas, una tesis que trajo consigo el espiritualismo, o la doctrina que sostiene la existencia de las entidades simples. Bueno, según el idealismo, lo que verdaderamente existe puede ser comprendido por el entretenimiento, pero no percibido por los sentidos, pues inmaterial. De esta manera se reduce a la calidad de pensamiento, pero no a una clase de pensamiento que fuera más de una presentación subjetiva, sino a las existencias reales, incorporadas e inservibles, pero no inegibles. El término materialismo sería el punto número 2, sería la siguiente hipnosis. Se aprecia también en el siglo XVII. Con él se dio nombre a las doctrinas filosóficas que solamente reconocen la existencia de sustancias materiales y niegan, en consecuencia, la espiritualidad e ideales. Como decía Fichte, el idealismo ve que la realidad deriva a la conciencia, la idea o el espíritu, y el materialismo que la concierne, o la idea o el espíritu que se derivan de la materia. El materialismo es la doctrina ontológica, según la cual la materia es la realidad fundamental o verdadera y lo inmaterial no existe. Puede reducirse a un método u otra materia. Pero el idealismo y las características no son dos sistemas filosóficos que hayan evolucionado en el paralelo sin tocarse el uno al otro. Más bien se han entrelazado a lo largo de las historias estos dos, como se verá en las siguientes presentaciones. Pero aquí nuestra exposición, vamos a ver la historia del materialismo, el idealismo alrededor de los años. Pues veremos, para no hacerlo tan corto, una sinopsis de lo que es la historia del materialismo y lo que es la historia del idealismo. Pero el idealismo mismo se divide en dos partes, y también por supuesto están los representantes que han marcado huella, que han dejado su huella a lo largo de los años por ser representantes del materialismo e idealismo. Y asimismo le pasaré el turno para hablar a nuestra compañera Fernanda, que ella nos va a hablar de la historia del materialismo, una pequeña hipnosis de la historia del materialismo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Les voy a hablar sobre la sinopsis de la historia del materialismo. El materialismo desde la Grecia antigua. Dice que desde el siglo VI a.C. la filosofía se desarrolló con mayor ímpetu en la Grecia antigua y postmoderna. Allí la corriente materialista surge en controversia con la religión principal en los filósofos representantes de la llamada escuela de Mileto. Tales de Mileto, como referencia desde 624 a 547 a.C., Aníxamo y Aníxemes. Según la doctrina de Tales, el agua es el principio de todas las cosas, todo procede del agua y todo se convierte en el agua. Anaximandro tomó como sustancia primaria de toda la existencia del aperio principio indeterminado que engendra las cosas y los fenómenos mediante el movimiento y la agregación de los contrarios, tales como lo húmedo y lo seco, lo frío y lo cálido, lo dulce y lo salado. Según esta doctrina, todo se encuentra constante
rotación, una cosa surge del aperio y otras desaparecen y se descomponen, transformándose en la dialéctica en movimiento. Anaximes tomó como sustancia primordial el aire, cuyo movimiento coincida y el surgimiento y la desaparición de las cosas. Otros filósofos griegos que hicieron grandes aportes a la doctrina materialista fue Heraxílito, de Éfeso. Como característica de 530 a 470 años antes de Cristo, el cual tomó como sustancia primaria el fuego. Sostenía la existencia y la eternidad del mundo, independientemente de cualquiera de las fuerzas sobrenaturales, como fue eternamente vivo, que en orden regular se enciende y con orden regular se apaga. También hablaremos de el desarrollo más profundo de las corrientes materialistas en la Grecia antigua, en la doctrina de Demétrico de Abdera. Licenciada, creo que se pasó la diapositiva, son antes, la sinopsis de la historia del materialismo. La segunda, después de la introducción. Ahí está, licenciada, muchas gracias. Hablaremos de Aristóteles. Dice que él sostenía que todas las cosas tenían en base una materia primaria que se caracteriza por la falta de determinación de forma, es decir, no era sino una posibilidad de existencia. Esta posibilidad se convierte en cosas verdaderas, sensibles, solo cuando la materia se une con una u otras formas que le den su determinación. Esta composición, si bien es materialista en su esencia, tiene graves insuficiencias porque separa la materia prima del movimiento que es introducido por la forma desde afuera. Además que su transición de un estado indeterminado a determinado y tomado su origen a fin de cuentas de los dioses y otras divinidades que vienen a ser el primer propulsor. Finalmente, dentro de las corrientes materialistas, aunque un tanto más inconsecuentes, encontramos al filósofo griego Epicuro, influenciando por el atomismo de Demócrito, sostiene que toda la realidad está formada por dos elementos fundamentales. Por un lado, los átomos que tienen forma, extensión y peso, y por otro, el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven estos átomos. Estos átomos pueden desviarse de su trayectoria, permitiendo una cierta libertad casual. El poema latino de Remus Natur de Lucrecio refleja la filosofía mecanista de Demócrito y Epicuro. Esta concepción, a la par de los elementos de la dialéctica y las tendencias materialistas, contienen también rasgos y se manifiestan en tendencias idealistas. Después de Aristóteles se observa una decadencia condicionada por la crisis general que vive en el Estado griego, perfilándose en una transición de materialismo al idealismo y de misticismo. El materialismo en la Edad Media. En la Edad Media domina la religión en todas las esferas de la vida espiritual de la sociedad. La filosofía se convierte en este periodo en sirvienta de la teología, justificando y argumentando los dogmas religiosos y demostrando su veracidad e inmutabilidad. En dicho periodo se presenta especialmente atención al problema de la correlación de las ideas generales y de las cosas del mundo sensible y pugna entre el materialismo y el idealismo. Se centra en resolver la cuestión de la correlación de lo singular y lo general, las ideas generales y las cosas particulares. En este sentido, los materialistas afirman que lo universal no puede existir en la realidad, y tanto menos antes de lo singular. En realidad existen solo las cosas singulares y lo general es solo denominado que no refleja nada y eso no existe en la realidad. A esta corriente materialista se le denominó nominalismo. El materialismo histórico hasta nuestros tiempos.
Dice que el materialismo histórico es un sistema filosófico, político y económico desarrollado por Karl Marx en contra de toda concepción idealista. Analiza el desarrollo y evolución de la historia del ser humano a partir de las condiciones materialistas de la misma, estudiando los distintos modos de producción y los cambios que se han producido en la sociedad desde su constitución. El término fue acuñado por Georgy Plejánov y fue empleado por vez primera por Marx y Engels para explicar su doctrina en el libro inédito La ideología alemana. Para Marx, no son las ideas las que determinan los cambios en la sociedad, sino los modos de producción y las diferencias de las clases. Las transformaciones sociales son consecuencia de la actividad productiva del ser humano, la cual va a condicionar tanto el plano político como el social o espiritual. Así, la sociedad se fundamenta en la producción de bienes materiales necesarios para la substancia y existencia del ser humano, pero también para que pueda existir la sociedad misma. El ser humano es concebido como un animal que produce instrumentos, como fuerza de trabajo, y gracias a las técnicas transformadoras, la naturaleza transforma la naturaleza a su antojo, como si de un instrumento más se tratase. El dominio del ser humano sobre la naturaleza avanza a la par de las fuerzas productivas de la sociedad, que generan cambios en los modos de producción, transformando las relaciones de producción. Gracias por su atención. Le cedo la palabra a la siguiente compañera. Buenas tardes, soy María René y voy a hablar sobre la sinopsis de la historia del idealismo. El conocimiento para el realista es el reflejo en la mente de la realidad misma. O sea, que entre el pensamiento y el objetivo de pensamiento hay una perfecta identidad. Parménides es el primero en formular conceptos para reflejar la realidad. Platón mejora ese sistema y Aristóteles lo perfecciona. El hombre natural y espontáneo es aristotélico y esta concepción se irá arraigando cada vez más hasta convertirse en una creencia. A partir del siglo XV, a raíz de los hechos históricos que se producen, como la pérdida de la unidad religiosa, las guerras santas y el surgimiento de la protestantismo y de los adelantos científicos, como el descubrimiento de que la Tierra es redonda, y ya que es más el centro del universo, se hace absolutamente imprescindible el replanteo de los principios fundamentales de la filosofía. Surge la filosofía de Descartes, que tiene que dejar a través de un pasado filosófico ilustre, pero ha fracasado. Esta condición de los nuevos filósofos les exige prudencia y esta nueva actitud prudente que el lugar y el momento histórico imponen. Es lo que caracteriza al pensamiento moderno. Descartes no trata de acumular conocimientos, sino de obtener por lo menos uno que sea indudable. Necesita llegar al conocimiento en forma inmediata, no por medio del concepto como intermediario entre el objeto y el pensamiento. Descartes encuentra que el único conocimiento inmediato e indudable es el pensamiento mismo, porque no puede dudar de que está pensando, o sea, del fenómeno de la conciencia. Para este problema del idealismo se ha propuesto varias soluciones, que se pueden resumir en dos grandes grupos. Las soluciones psicológicas que proponen los ingleses, como Hume, que consisten en descubrir las leyes internas del alma humana. Por introspección, las soluciones lógicas, como la de Kant, que intentan fundamentar la objetividad de la realidad en base de las leyes del pensar racional.
Algunos representantes del idealismo y sus obras son Platón, que nació en el año 429 a.C. Sus obras fueron los Diálogos, Gritón, Fedón, Fedro, El banquete y entre otros. Juan Fichte nació en 1762 y murió en Berlín en 1814. Estudió en la Universidad de Jena y luego fue profesor. Sus obras fueron Fundamentos de la doctrina de la ciencia, Fundamentos del derecho natural según los principios de la doctrina de la ciencia, El destino del hombre y entre otras. George Hegel nació en 1770. Estudió filosofía y teología, fue un profesor privado y fue redactor de periódico. Murió en 1831. Sus obras fueron Ciencia de la lógica, Fenomenología del espíritu, Filosofía de la religión, Historia de la filosofía y entre otros. Federico Guillermo nació en 1775 y murió en Bad Ragaz en 1854. Es una de las figuras de primera fila del idealismo alemán. Sus obras fueron Filosofía y religión, Tratado sobre el alma del mundo, Sistema del idealismo trascendental, Ideas para una filosofía de la naturaleza y entre otras. Y eso fue todo. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Jacqueline levantó la manita, Díaz. Jacqueline. Pueden continuar, compañeros. Solo una cuestión. Están mandando mensajes fuera del grupo. Yo fui muy clara con ustedes, les dije de sus notas. Incluso si ustedes desean, les mando una captura de tienen en la plataforma para que miren lo que mandaron y lo que no mandaron. De una vez expónganlas acá en el grupo que necesitan, porque para eso son un grupo completo. Compañeros, disculpen. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas e incluso su existencia independiente. Afirman que la realidad que conocemos es un constructo de la mente, es decir, que la formamos en nuestra mente o nuestro pensamiento. Para poder conocer las cosas se debe tener en cuenta la conciencia. Cuando hablamos de conciencia nos referimos a la realidad en la sociedad. Las ideas son las que nosotros creamos según vemos la necesidad. El sujeto somos nosotros y el pensamiento es las mejoras que nosotros damos en la sociedad. Desde un punto epistemológicamente es el escepticismo sobre la posibilidad de saber cualquier cosa independiente de nuestra mente, es decir, que se da por naturaleza o posibilidad al hacerlo. Desde un punto de vista sociológico, el idealismo son todas las creencias y valores que dan forma y mejoran la sociedad. Y como doctrina ontológica, el idealismo afirma que todas las entidades están compuestas o de mente o de espíritu, es decir, son ideas innatas en nuestra mente en las que entendemos y conocemos adecuadamente. Por eso el idealismo, el filósofo René Descartes lo identificó con la frase pienso y luego existo, porque el idealismo son todas las ideas que se dan en nuestra mente para que creemos algo o bien mejoremos algo en la sociedad. Mientras que Kant piensa que el idealismo es el que se basa en el conocimiento que se adquiere en experiencias. Es un poco parecido a lo que es el conocimiento empírico. Como pueden ver en la diapositiva, aparece que el idealismo es el principio del ser o conocer, porque muchas veces el idealismo, conforme a lo que nosotros conocemos en la realidad, buscamos la manera de crear lo que es el pensamiento. Y teniendo
conciencia de que No se escucha. no se escucha nada. Como mi siguiente compañera. Buenas tardes, licenciada y compañeros. A mí me corresponde hablarles acerca de las variantes del idealismo, las cuales son el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Yo les voy a hablar acerca del idealismo objetivo, que es la variante que sostiene que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Se dice que para el idealista objetivo los demás son ideas sin cuerpo material. Algunos representantes del idealismo objetivo son Platón, Engel, Leibniz, entre otros. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, voy a hablar sobre el idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo o empírico es la enseñanza de la filosofía que trata del ser, la cual nos dice que solo existen las mentes y los contenidos mentales. Es asociada al inmaterialismo de Berkeley, según la cual dice que la materia no existe. El idealismo subjetivo tiene una característica que dice que todo gira alrededor del ser pensante. De esta existen dos variantes, la cual es del idealismo subjetivo radical, el cual nos dice que el sujeto construye su mundo alrededor, que las cosas no existen por sí mismas, es decir, no son independientes de la mente, sino que nosotros, por así decirlo de alguna forma, como que creamos la realidad. El idealismo subjetivo moderado dice que las cosas son por su parte dice que las cosas son del color del cristal con que se miran, es decir, no tanto como en el anterior, sino que las cosas sí existen a nuestro alrededor, pero varían según cómo nosotros las vemos. Los representantes son René Descartes, Immanuel Kant, George Berkeley, entre otros. El idealismo subjetivo es una fusión del fenomenalismo que tiene un estatus especial a lo que se percibe. El idealismo subjetivo dejó huella en Europa en los escritos del siglo XVIII de George Berkeley, y aunque Immanuel Kant rechazó el inmaterialismo de Berkeley, ¿verdad? Y sustituyéndolo por un idealismo trascendental que ve al mundo de una forma independiente de la mente, sino que diciéndonos que la realidad pues sí existe a nuestro alrededor, ¿verdad? Y está separada de nuestra mente. Los dejo con el siguiente compañero. Buenas tardes, compañeros y licenciada. Siguiente diapositiva, por favor. Principales representantes del materialismo e idealismo. Tenemos a Karl Marx, quien fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Federico Engels, quien fue un filósofo, politólogo, sociólogo, historiador, revolucionario, teórico comunista, socialista alemán, amigo y colaborador de Carlos Marx. Siguiente, por favor. Tenemos también a Ludwig Andreas,
que fue un filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión. Es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo. Y dentro de los representantes del idealismo tenemos a Platón, quien fue un filósofo griego, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. René Descartes, que fue un filósofo, matemático, físico y francés, considerado como el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Siguiente, por favor. Y por último tenemos a Friedrich Hegel, que fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad. Y por último a Gottfried Leibniz, que fue un filósofo matemático, lógico, teólogo, bibliotecario y político alemán. Gracias. Le dejo a Jesús la siguiente diapositiva. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Jesús. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok, gracias. A mí me tocó exponer sobre 3 conclusiones del materialismo. El materialismo es un intento de explicar la historia mediante factores básicamente materiales, principalmente económicos. Marx considera necesario superar la alineación del sistema capitalista como un ideal comunista. Una sociedad sin clases, sin Estado y sin propiedad privada, por medio del materialismo histórico, detecta las causas de la explotación y pretende dar una solución por el bien de toda la humanidad. Tercera, en conclusión, yo diría que mientras Marx parece tener sentido, la historia ha desmentido la teoría comunista. Casi todos los países que alguna vez tuvieron gobiernos comunistas han caído fuertemente y se han convertido en capitalistas. Le dejo el turno a mi siguiente compañera. Buenas tardes, compañeros, licenciada. A mí me corresponde las conclusiones del idealismo. El idealismo afirma que la realidad es fundamentalmente un constructo de la mente inmaterial, y estos no pueden tener existencia sin que haya una mente consciente de ellos. El idealismo se manifiesta independientemente en nuestra mente en un sentido sociológico y enfatiza las ideas humanas. Este va más allá, afirmando las entidades compuestas de mente o espíritu. Idealismo objetivo. Es una variante filosófica fundamental del idealismo, ya que las ideas surgen por sí mismas y solo se pueden descubrir con la experiencia, y considera que lo primario es el espíritu y que la materia es lo secundario, en la cual sostiene ideas, que podemos aprenderlas mediante la experiencia para tener un objetivo idealista. El idealismo subjetivo es una doctrina metafísica monista, donde solo existen las mentes y contenidos mentales, y este considera que la base primaria de lo existente no es la ciencia humana, sino cierta conciencia ultraterrenal objetiva, que es la principal característica. Compañeros, esta ha sido toda nuestra exposición, espero haya sido de su agrado. No sé si tienen alguna duda o si quedó claro el tema. Compañeros, pueden hacerle preguntas al grupo, por favor, a los compañeros del grupo. Para iniciar, yo tengo una pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el materialismo e idealismo? Buenas tardes, licenciada. Yo creo que quedó algo claro acerca de su pregunta. Bueno, le voy a dar yo mi punto de vista y luego Jesús, ya que tiene su micrófono. Si bien el materialismo es no solo una idea, es algo, un pensamiento real, material, como bien lo menciona su nombre, y el idealismo mismo sería ya un pensamiento, más que todo, algo abstracto se podría decir.
Bueno, ahora dejo el turno a Jesús. Gracias. El idealismo se refiere, bueno, la diferencia entre el idealismo y el materialismo. El idealismo percibe los ideales que carecen de la verdad empírica. En cambio, el materialismo verifica la práctica, eh, por tanto la refuta y ahí sí que se mantiene a explorar todo el mundo de lo material, ya que esa es como que su parte más fuerte. Eso es lo que yo comprendí. Yo estaba viendo que lo materialista es principalmente la materia y el idealismo es la idea en sí. No, Sí, si la no idea. estoy mal. Exacto. Compañeros, pueden hacer sus preguntas, por favor. Ronnie. Yo tengo una, licenciada. Yo pude captarle a los jóvenes que en el materialismo primero existe la materia y después la conciencia. Y el idealismo es al revés, primero la conciencia y la materia es secundaria. Pero así en resumen, ¿verdad? No tan profundo como ellos lo mencionaron. Ese es solo mi aporte. Ahora mi pregunta es, ellos hablaron sobre dos variantes en el idealismo subjetivo. No sé quién fue, pero solo pude captar sobre la variante radical, pero me hace falta cómo se llama la otra variante. Buenas tardes, fui yo Luis Carlos. La otra variante es la variante moderada, ¿verdad? Que dice que las cosas son del color del cristal con que se miran. Es decir, Nosotros somos las que las cambiamos. sí, es decir, es como quizás un poco parecido a como que decía el materialismo, ¿verdad? Que por ejemplo Ajá. como que nacemos en un mundo quizás ya existente, pero basado en que estamos hablando de idealismo subjetivo, ¿verdad? Dice que por ejemplo las cosas son como, ya que sí existen, pero cambian a, por ejemplo, como Según el nosotros cristal que la las miramos. vemos. Ah, Ajá. bueno, gracias, solo esa duda tenía ahí. Gracias, jóvenes. Es de acuerdo a la percepción de cada individuo. Ajá. Sí, no recordaba el nombre, pero sí había captado el concepto. Gracias. Bueno, jóvenes, ¿tienen más preguntas? Compañeros del grupo, ustedes pueden hacerle preguntas a la general, por favor. Jóvenes, ¿ya no tienen más preguntas por el momento? Jóvenes, ¿tienen preguntas para los compañeros? No, licenciada. El link de la asistencia ya se los envié para que puedan registrar. Con relación a las notas, ¿tienen dudas, compañeros? De mi parte, no, licenciada. Gracias. Bueno, los que tienen dudas, si no les he contestado en el chat es porque estamos en clase, entonces al finalizar voy a ver quiénes escribieron para poder contestar, porque cuando estamos en clases, por respeto a ustedes, no puedo estar contestando a cada rato. Licenciada, solo una consulta. Es como en RAD nos aparece a nosotros como que la puntuación ya desglosada, ¿verdad? ¿En algún momento nos va a aparecer ahí la del parcial de la semana pasada o ya tomamos como base lo que usted nos presentó hoy? Fíjese que yo traté de ver, pero si no aparece, sino que la base es lo que yo tengo. Lo que yo puedo hacer es tomarle o descargar para que ustedes vean su nota. Incluso me parece que, permítanme, voy a ver. Y también yo quisiera saber, licenciada, perdone, ¿dónde podemos corregir el nombre? Porque según yo en RAD mi nombre está completo, según cuando lo ingreso en el link de asistencia siempre lo ingreso completo y ahí aparece solo un nombre y un apellido.
Bueno, entonces sería que en la lista de asistencia ustedes me corrijan y para ir yo viendo cada uno, ¿verdad? Muy bien, gracias, En la licenciada. próxima clase les voy a indicar en un archivo de Excel las notas, lo que tuvieron de notas, ¿verdad? Y les comento que si aparece la nota ahí y yo examino fuera de, no puedo cambiar la nota porque ahí está ya en la plataforma registrada y a mí coordinación me revisa, ¿verdad? Entonces se me hace un poco, no es que no tenga voluntad de ayudarlos ni nada, pero sí, como la plataforma es oficial, ellos pueden ingresar a cualquier hora a revisarlo. No, mi consulta, perdón, licenciada, es pura curiosidad porque no me aparece la nota completa en RAD. Entonces, por eso tenía curiosidad. No es por nada malo. Les quería indicar que hay compañeros que cuando iniciamos nuestra clase, los primeros tenían la misma. Entonces ellos no tenían acceso a la plataforma. Para ello yo todavía tengo que revisar mi chat, el nombre de cada uno para ver quiénes me entregaron tarea, ¿no? Que sería de un punto. Entonces eso está pendiente de que yo revise y le pueda agregar su punto. Si necesitan saber sobre algún compañero de ustedes, me lo hacen saber así, me mandan mensaje, por favor, pero cuando termine la clase. Hay otra situación, hay una compañera que ya estuvo en un grupo, ya expuso, no sé si expuso o qué, porque como yo no los veo a ustedes, ¿verdad? No pido que enciendan la cámara, pero me aparecía 2 veces que expuso, me apareció en 2 grupos. Entonces, ¿expuso o no expuso? Esa es mi duda, porque en realidad yo no sé, ahí es cuestión de recordar, pero lo que estoy segura es que en el segundo grupo que se anotó, ahí sí no está, ¿verdad? No expuso, pero sí envió el link en ese grupo. Entonces tengan cuidado porque por favor apagar sus micrófonos. Entonces ahí sí no sé en qué está la compañera, ¿verdad? Licenciada, una duda, el trabajo grupal lo tenemos que subir todos o solo el coordinador. Todos, porque si usted se da cuenta, cuando le aparece la nota, le va a aparecer a cada uno sumado con la que ya tiene. No le puede decir solo el coordinador, sino que todos. Por eso les dejé abiertos hasta las 10 o 11 tienen para hacer su tarea. Gracias. Si a ustedes no les aparece, por ejemplo, digamos que por alguna razón puedan ver su nota del examen, a las que no guardaron no les va a aparecer porque yo les califiqué, como no dieron finalizar, no les va a aparecer la nota en la plataforma, sino que esa la tuve que ingresar, porque en la plataforma está la evidencia que no guardó su proceso. Entonces tuve que calificar y ahí le aparece, ya en el cuadrito que les mandé las notas, ahí les aparece. Ay, muchas gracias, licenciada. Esa era mi duda, que no me aparece la nota. Sí, muchas gracias, muy amable. Sí, pero sí está su nota, yo lo califiqué y todo, y ese es su para que no vean. Jóvenes, ¿tienen preguntas? Si no tienen preguntas, pueden registrarse en el link y pueden abandonar, por favor. Pero sí escriban bien su nombre y su número de carnet, porque si me va a servir, me va a ser de mucha ayuda para poder tener sus cuadros